la problemática que enfrenta en Panamá, por una parte, el costo de los medicamentos elevadísimos comparado con otros países y la crítica situación por la cual atraviesa la Caja de Seguro Social, ameritan que se haga docencia, sobre todo evitar uno de los peores males que hay del siglo XXI, que es la desinformación, lo que dicen los estadounidenses, fake news, noticias falsas. Este programa tiene como objetivo hacer docencia precisamente para ilustrar a nuestra excelente audiencia. En este caso hemos invitado a un exministro de Estado que ha ocupado cargos importantes, también estuvo frente a Lirre, por ejemplo, pero fue una persona que después de terminar su carrera pública se ha mantenido muy al tanto del quehacer nacional, como debemos hacer todos los panameños. Estoy hablando del doctor Fernando Aramburu Porras. Buen día, ¿cómo está, don Fernando? Buen día, Neto, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, yo estoy bien, esperando que las cosas mejoren, sobre todo en cuanto a lo que es la caja de seguro social, que es de interés de todos los que contribuimos a esta noble institución. Fernando, desde fuera, tu visión, ¿cómo estás viendo el desarrollo de la mesa, de lo que se está dando desde tu perspectiva? Bueno, buenos días a todos. Miren, aquí tenemos dos problemas que se están discutiendo en la mesa. El problema de la prestación de servicio médico, de salud, y el tema de las pensiones, que es el cual puedo aportar más. En el tema de servicios médicos ya sabemos el pésimo servicio que da la Caja del Seguro Social a la población más necesitada y que depende de eso y no tiene opción. Esa es la parte dura del drama que se vive todos los días en esos hospitales. Y el tema de las medicinas, que tampoco no solamente están caras en Panamá, sino que el Seguro Social no abastece o no suministra lo suficiente a la población. Y hay escasez continua, lo cual obliga a los enfermos a comprarla en las farmacias privadas, que están altísimas. Todo ya no es secreto, de aquí en Panamá las medicinas pueden estar 10 veces, no el doble, 10 veces más cara que en países europeos, en Turquía, en Sudamérica, inclusive en Colombia. O sea que, y en Costa Rica. O sea que no hay una justificación. A nadie me ha dado una justificación lo suficientemente razonable para que estas medicinas cuesten tan caro en Panamá. Sí, se dice que el Fernando, mercado es permíteme, pequeño. Fernando, permíteme, por favor, Sí, preguntarte. cómo no. Por décadas, este es un mal endémico. Esto no es nada nuevo. Los precios de la medicina en Panamá altísimos. Es más, muchos panameños tienen que viajar a Colombia, por poner un país de ejemplo, por no hablar de México, España, etcétera. Viajan a comprar medicamentos porque los precios son obscenos aquí en Panamá. Entonces, ¿por qué ningún gobierno se ha atrevido hasta este momento, Fernando, conociendo la crisis del seguro social? O sea, porque es una infamia. Voy a explicarme por qué. Tras que la Caja de Seguro Social no tiene medicamentos por la escasez que tú muy bien señalas, que es una realidad indiscutible, ¿por qué ningún gobierno se ha atrevido a decir, bueno, alto, vamos a hablar acerca de esto, a ver cómo resolvemos para que los medicamentos sean más accesibles a los enfermos, a las personas que padecen cualquier tipo de enfermedad, Fernando? Bueno, no es inexplicable, ¿no? Yo sé que varios gobiernos han enfrentado el problema y el gobierno anterior tuvo una mesa dedicada a esto muchos meses. Se han hecho todos los tipos de análisis, pero al final de cuentas son las distribuidoras de las medicinas, los laboratorios distribuidores de medicinas, los que deciden qué precio ponerle a Panamá. Y ese es el tema que no hemos podido romper. Pero aún más, bueno, sobre ese tema podemos hablar mucho bonito, pero yo creo que debemos enfocarnos en el tema de las pensiones, ¿no? Porque ese es un tema que tenemos que enfrentar de inmediato. El tema de las medicinas nos va a tomar más tiempo resolverlo. Vamos a tener que buscar genéricas, vamos a tener que atraer laboratorios que vengan a Panamá a producir las medicinas a Panamá y crearle la competencia a las medicinas de marca. O comprar en Usted ve bloque, cómo, o comprar en bloque con Centroamérica, Fernando, esa sí, es la hora. claro, podemos hacer eso, hay una mesa dedicada a eso, esperemos que dé resultados. En el otro tema, el tema de las pensiones, han habido diferentes propuestas. Las dos que más destacan son las propuestas del CONATO
y la propuesta del CONEP. Y son totalmente diferentes. O sea, son dos caminos a seguir. Uno es regresar al sistema anterior, o sea, lo que se conoce como sistema de beneficio definido o sistema exclusivo de beneficio definido o sistema de reparto. Yo no lo llamo de solidaridad porque el sistema actual al que usted y yo estamos jubilados no es un sistema solidario. En ese sistema, Dito, lo han demostrado los actuarios, hemos visto varias corridas, el jubilado se lleva mucho más, el doble, se lleva el doble de lo que aportó. Entonces, este sistema es intrínsecamente deficitario, porque la gente vive más años y la gente tiene menos hijos. Y además, la mitad de la población no cotiza. Entonces, tú tienes un sistema donde la mitad de la población no cotiza, la gente cada vez vive más, o sea, vive en promedio 20 años más los hombres y 25 o 30 años más las mujeres, y han aportado solamente para cubrir 10 años de jubilación. Eso te dice, ¿qué te dice eso? Que el sistema es intrínsecamente deficitario. Y conforme pasa el tiempo va a ser más deficitario. Al punto que ya las reservas se agotaron. En eso todos coinciden. Las reservas se agotaron, hay un déficit del orden de los $1.000 millones anuales en creciendo, que llega a ser hasta 3.000 millones en el año eh, 2035, por ahí, y en el 50 llega hasta 7.000 millones. Entonces, hay un déficit actuarial del orden de los cifras que ya no me atrevo ni a pronunciar, Nito, porque son inmanejables. Entonces, se habla de 75.000 millones. O sea, hasta que se jubile el último asegurado del sistema de beneficio de flujo. Entonces, ¿qué ha propuesto el CONEP? El CONEP ha propuesto encaminarnos hasta el sistema de cuentas individuales. O sea, donde la gente va a acumular en tres pilares, los ahorros va a acumular con lo que se va a jubilar. O sea, se va a jubilar con lo que aporta durante su vida laboral. Ahora, tú me dirás, bueno, hay gente que no aporta suficiente, hay gente que gana muy poco. Bueno, para eso se ha diseñado un primer pilar solidario, donde el Estado va a asumir un apoyo, digamos, a esta gente que no tiene las cuotas suficientes para una jubilación decente o que no ha ganado lo suficiente a lo largo de su vida laboral, garantizándoles un mínimo. Se habla de incorporar el programa de 120 a los 65 a ese pilar y compensarlo con algo más. Eso sería por cuenta del Estado. Entonces, ¿ante qué nos enfrentamos? Ante dos sistemas. Uno que es deficitario perennemente y que dice que hay que juntar los sistemas. ¿No? O sea, hay que agarrar el sistema mixto que se conoce hoy en día y juntarlo con el sistema de beneficios definidos. O sea, el sistema mixto hoy en día ha acumulado 9.000 millones de reservas. En el estado financiero del Seguro Social uno puede ver esa cantidad, 9.000 millones de reservas, 6.000 en el componente definido y 3.000 en el componente de ahorro personal. Esas dos cantidades se pretende juntarlas con el sistema antiguo que está en cero o menos cero, y con ese dinero llegarían hasta el año 30 y pico. Pero ¿qué sucede? Después de ese 30 y pico los déficits se triplican, no se duplican, se triplican. O sea, dentro de 10 años estaríamos enfrentando un déficit muchísimo más, un déficit monumental que va creciendo. Entonces, creo que es irresponsable presentar esa propuesta. Además, hablan de que el gobierno debería destinarle parte del canal, parte de las concesiones, o sea, dinero del gobierno central para tapar ese hueco. Cosa que usted sabe, si le quitamos recursos al gobierno central, significa menos obras, menos educación, menos salud. Entonces, tenemos que ir a un sistema que sea sostenible, equitativo y que sea autosostenible y equitativo. Pero al mismo tiempo, del lado del jubilado, o sea, tiene que ser un sistema que le dé una jubilación con la que pueda tener un mínimo de calidad de vida, por lo menos, porque las jubilaciones con el sistema, con el actual, son menores a las jubilaciones que con el sistema viejo.
Bueno, eso es una falacia. Mire, se han hecho varias corridas, la han hecho la Junta de Actuarios, la han hecho otros, la misma OIT, han hecho corridas y demuestran, y los asesores del sector, de la propuesta del sector privado, yo he visto las corridas en diferentes escenarios y lo que uno acumula en 20 años con una tasa de interés, eso sí, tiene que ser mejor invertido. No puede estar invertido como está hoy en día al 3%. Tiene que ser invertido como están en otros países al 6 y 7% para poder Pero, esos fondos acumular pero lo suficiente. eso tocaría, permiso, eso tocaría al Banco Nacional. O sea, Bueno, es que son fondos de los asegurados, Nito. No, no no, yo podemos. entiendo, lo que estoy hablando es que ha sido Sí, claro. una excusa, tú lo sabes, ¿no? Bueno, se puede invertir en otros instrumentos, Ok, pero no debe rendir. Mire, Profuturo, hablemos de los privados, te dan un rendimiento del orden del 6%. Ahora, te cobran una comisión, eso es correcto. El Seguro Social no cobra comisión. O sea que el Seguro Social, vamos a ver si acá, que lo maneja el mismo Seguro Social, está rindiendo el 6%. O sea, con ese rendimiento se pueden obtener mucho mejores pensiones al final de la vida laboral de 20 años. ¿Ah? No estamos hablando, ahora, si usted quiere jubilarse con una mayor renta, entonces cotiza más años, puede cotizar 25 años. La O sea, propuesta pero, ejecutiva no está proponiendo que se aumenten los años de cotización ni los años de vamos, la jubilación. vamos a un corte pero, comercial, ok. vamos a un corte comercial y le paso después, Camila, a usted. Lo cierto es que estamos ante un escenario de incertidumbre todavía, después de décadas de estar esta crisis creciendo, y qué bueno que esta administración ha salido al paso. Vamos a esperar resultados porque eso es lo que al final del día va a hablar si ha sido o no exitosa la gestión. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. El doctor Fernando Aramburu Porras nos distingue esta mañana con su participación. Estamos hablando de un tema altamente sensitivo sobre la reforma que necesita la Caja de Seguro Social, que debe ser drástica, en opinión de no pocos. Camila, adelante. Sí, mi pregunta es, si agarramos a dos personas, los dos se llaman, uno se llama Juan y el otro se llama José. Juan y los dos tienen el mismo salario, $1,000, o sea, mismas condiciones salariales a través de su vida, aportaron sus cuotas, todo. Con el Ok, sistema viejo y versus el sí, sistema nuevo, sí, si todas las otras variables eran iguales, sí. ¿cómo varían la jubilación que reciben al final del día? Bueno, son similares, o sea, se han hecho las corridas bajo diferentes escenarios. La jubilación de la cuenta individual depende del periodo que cotices, de la tasa de interés que obtengas y lo que aportes, obviamente. El otro sistema no es sostenible, o sea, estamos comparando peras y manzanas. Un No, o sistema, sea, pero creo que es una parte importante sí, ok, del no, debate. las corridas que yo he visto de 20 años, cotizando 15% sobre el salario, 15%, eso incluye la parte del 13º mes, por 20 años, a una tasa de interés del 6%, da una jubilación de 60% o más en todos los casos, y que es similar al 60% que te llevas hoy en día en el sistema de beneficios definidos. O sea que es similar si obtiene buenos rendimientos. Esa es la clave del asunto. Pero la diferencia está en que un sistema es autosostenible. O sea, como tú te llevas lo que has aportado, no es deficitario. En el otro sistema te estás llevando mucho más de lo que has aportado. Entonces es deficitario. Entonces es un sistema que no es sostenible en el tiempo. Al menos que el gobierno le meta, como en Europa, están metiéndole 10 y 15% del PIB al sistema de pensionados. Y se están moviendo todos los países europeos, Holanda, España, el mismo Alemania, Suecia, Grecia, se están moviendo hacia un sistema mixto, un sistema donde tenga un pilar solidario y ahorro personal, porque ya los sistemas que se consideran solidarios, entre comillas, o sistemas de reparto, no son sostenibles en el tiempo. La gente cada día vive más. Cada día vive más. Entonces, ¿qué tienes que hacer de tiempo en tiempo? Subir la edad de jubilación, bajar los beneficios, aumentar las cuotas que tiene. O sea,
los países se enfrentan a estos déficits y concluyen de que hay que movernos hacia la cuenta individual. Claro, Ok. está la parte solidaria, porque la gente le dice, bueno, hay gente que no acumula lo suficiente en su vida y se jubilan con una tontera. Entonces, el gobierno tiene que intervenir ahí y apoyar con un pilar solidario a este grupo. Oiga, usted tocó tangencialmente la opinión que tienen muchos de conseguir fondos extraídos del Canal de Panamá. Por ejemplo, hablando del momento, ¿ah? El momento, Sí, no voy a hablar de hace un año. Yo creo que tenemos que concentrarnos en lo que está ocurriendo en este momento y a esta hora. Los gremios magisteriales, que son comprobadamente muy fuertes, están proponiendo, por ejemplo, obtener ingresos para la Caja de Seguro Social, lo que usted decía, del sector del Canal de Panamá o del sector portuario o del ferrocarril. ¿Cómo usted la ve esa, doctor? bueno, están extrayendo recursos escasos. Nito, tú sabes que el ministro de Economía ha planteado que tenemos un déficit del 4% del PIB, que tenemos que cerrar. Entonces, si a eso le agregamos otros 2% del PIB, que significaría que el gobierno asuma toda el déficit, y eso en creciendo, ¿ah? 2% del PIB, estamos hablando de 1.500 millones de dólares al año, que el gobierno tenga que enfrentar esto para siempre. Obviamente que hay un costo de transición en ambas propuestas. Eso sí, en ambas propuestas, inclusive la del sector privado, hay un costo de transición, pero mucho mayor, mucho menor. O sea, tú al atraer, al convertir a los actuales asegurados al sistema de cuenta individual, bajas el déficit actuarial a la mitad, básicamente a la mitad. Atraer recursos, destinar recursos del fisco débil que tenemos en Panamá. En Panamá el fisco captura el 12% del ingreso nacional, del PIB, en ingresos del gobierno, apenas 12%. Los gobiernos europeos han llegado a destinar, Francia, 15% del PIB para las pensiones. España, 12% del PIB para las pensiones. Porque es nunca acabar los déficits de estos sistemas, porque la población se está envejeciendo cada día más. Ahora viven 83, 84 y van a llegar a vivir hasta 90 y pico años en promedio y la gente, hay más independientes, hay menos cobertura que se llama, o sea, hay más independientes que no cotizan y hay menos nacimiento. Ahora en Panamá es 2.3 cuando era 6 hace 20 o 30 años. O sea, el sistema, por definición, por estructura, por composición, por donde tú lo mires, Camila, no es sostenible. Al menos que estemos dispuestos a irnos a un sistema tributario donde el fisco recaude el 20% del PIB. O sea, donde dupliquemos. Estamos hablando en el tiempo, ¿no? Va creciendo. Bueno, Camila, pero por eso también eh, parte de la propuesta tiene que pensar, de cualquier propuesta, tiene que pensar en cómo amplía la base, o sea, cómo hacen para que más personas sean parte Todas del las propuestas sistema. tienen que buscar eso, todas. O sea, tenemos que incentivar, buscar. O sea, hoy en día es imposible. Uno va al Seguro Social, un independiente va al Seguro Social a registrarse y no, es muy burocrático. Y después tiene que pagar el 22%, o sea, cubrir lo que es la parte del empleador y la parte del empleado. El empleador aporta 12.75 y el empleado 9.25, cosa que también se ha dicho mal, se ha hecho la falacia de decir que el sector privado aporta menos. No, los empleadores aportan 12.75 y los empleados 9.25 para cubrir todos los riesgos. Ahora, el riesgo de jubilación solamente se destina el 15%, incluyendo el seguro social. O sea, es 13,5 más el seguro social 1,5. O sea, perdón, el decimotercer mes, 1,5%, 15% del salario mensual se destina al fondo de pensiones. Entonces, ¿cómo atraemos a esa gente? Bueno, hay que hacer incentivos, hay que hacer una tarifa quizá más reducida para esos independientes, hay que demostrarles que es ventajoso para ellos estar cubiertos en su vida, para su pensión, para su medicina, para sus enfermedades. Tiene que haber más credibilidad. La Caja del Seguro tiene que recuperar su credibilidad ante la población.
Voy por ahí. Porque Voy o a sea, lo tomar- cierto es que el Estado no puede dejar que la gente mayor se muera en la calle. No, pues, Entonces, o sea, el Estado tiene que intervenir por un lado o por el otro. O sea, o el Estado interviene inyectando fondos a la caja para que pueda prestar una mayor pensión para nivelar, o el Estado tiene que crear sistemas como 120 a los, ya no sé ni por cuánto vamos, 120 a los 65 creo que es ahorita. 120 a los O sea, 65. por algún lado el Estado desembolsa porque al final el Estado tiene una responsabilidad con sus ciudadanos. Definitivamente lo hace a través del Ministerio de Salud, con hospitales como el Santo Tomás y otros de la cadena del sector público. Obviamente son más escasos, hay más dificultades y los que no tienen para jubilarse tienen el 120 a los 65. Pero eso hay que incorporarlo en un solo sistema, hay que unificar los sistemas de salud, hay que incorporar a esta gente al sistema de seguridad social e incentivarlos hacer obligatoria la cotización. Eso es sí o sí, para que todo el mundo entre al sistema. Si el sistema es un sistema de cuenta individual, la gente va a decir, bueno, lo que yo ahorro me lo voy a llevar. O sea, esa es una manera de que la gente entienda mejor el problema, que la gente dice, bueno, ¿con cuánto me voy a jubilar? ¿Habrá dinero para jubilarme? Está quebrada la caja del Seguro Social, no quiero ponerle un real en eso. ¿Me explico? No, y Fernando, también hay que aumentar las consecuencias por no pagar la cuota. Porque Exactamente, hay incluso, y eso a nivel tanto privado como público, porque a mí no me exactamente. cabe en la cabeza que municipios, y estoy segura que así como los municipios, bueno, alguna otra institución habrá ahí que no nos hemos enterado todavía, cobra la cuota y no la paga. Es correcto. Hay muchos que hacen eso. Entonces hay que aumentar las consecuencias por eso, porque la caja tiene, ¿cómo se llama? Jurisdicción coactiva, no recuerdo, y no Tiene la utiliza. jurisdicción coactiva y es un delito. Es un delito. eso iba a tocar yo. Es que lo es. Ha habido casos donde se ha juzgado, han encausado a los empresarios, a los patronos que han cobrado el seguro, han deducido el seguro y no lo han remitido a la caja del Seguro Social. Sí, Eso no eso, solamente sucede en el sector privado, sucede también en el sector público. Sabemos de municipios que han hecho esto, sabemos de organismos, o sea, eso es algo que no es aceptable, porque esta es la caja del Seguro Social es del todo el país, no es del gobierno, es de los asegurados. O sea, básicamente el dinero que está ahí es de los asegurados. eso es importante definirlo. Lo que pagamos, el Seguro Social, somos los dueños. Y lo que es de todos no es de nadie. Hay que poner eso. Pero, me parece a mí aberrante, por decirlo menos, que instituciones del Estado hayan estado cobrándole o descontando a los trabajadores y no hayan pagado el Seguro Social. Y que No, no se hayan visto consecuencias, y que no se hayan visto consecuencias, Fernando. La No, certeza del castigo es uno de los no. ausentes en la realidad nacional. ¿Cómo hacemos para envalentonar un poco a los responsables de ese tipo de medidas? Tiene que haber ejemplos de sanciones lo suficientemente Ejemplares, ¿no? Ejemplares. ejemplares para que la gente coja el mensaje de que no se va a permitir ese tipo de abuso. Ese silencio que hay en torno a eso, Abuso, Fernando, ese silencio que hay, me parece a mí irresponsable. ¿Me explico? totalmente responsable. ¿Cómo le vas a explicar? Miren, en la caja del Seguro Social realmente se requiere un buen administrador, un excelente administrador y un equipo, que lo acompañe un equipo de excelencia, porque tiene 35.000 empleados, Nito, la Caja del Seguro Social. Más grande. Tú sabes cuánto es la planilla del Seguro Social? Tú tienes una idea. 1.100 millones de dólares al año. Esa es la planilla del Seguro Social. También eso hay que revisarlo. O Hay sea, que hacer una poda, hay que hacer una poda, hay que hacer una yo poda. creo que hay mucha gente ahí de más, nombramientos políticos a tutiplén. O sea, el promedio salarial que me sale, Camila, de los 1.100 millones por 35.000 es $2.500 por persona. O sea, eso es un escándalo. O sea, ¿cómo nosotros podemos estar? Esos son dinero de los asegurados que se están utilizando para mantener una planilla que no se justifica. O sea, porque con el servicio que Pero están dando, ¿los fondos de la planilla se pagan con fondos del gobierno central o no no? solamente la administración del fondo de pensiones. El resto se paga con la plata que nos descuentan todos Los los fondos que meses a los pagamos, asegurados, los a fondos los que pagamos. empleados. Ok, O sea, de los 3.500 o 4.000 millones que recoge el Seguro Social al año, 1.000 millones se van en planilla. O sea, eso no es aceptable. eso es lo que pasa cuando
los gobiernos meten las manitas en las instituciones. Esa es la realidad. No solamente eso. Entonces, ahora la propuesta del CONATO, para que escuches bien, Camila, que tú estás en el sistema mixto, propone fusionar los sistemas. O sea, en otras palabras, apropiarse de las cuentas individuales, porque ya existen cuentas individuales. Una cosa es que el seguro no haya emitido un estado de cuenta y te lo haya enviado por negligencia, pero ya existen las cuentas individuales de los asegurados de menos de los que tienen menos de 55 o 53 años hoy en día. Porque acuérdate que en el 2005 todos los que tenían menos de 35 años entraron al sistema mixto y han venido acumulando por 20 años, han ido ahorrando y ahora las reservas llegan a 9.000 millones entre los dos subsistemas, ¿no? Porque ese sistema mixto tiene dos subsistemas. Entre los dos, 9.000 millones que ahora pretenden fusionar, en mi opinión, apropiándose de los dineros de los asegurados y de los ahorros de los últimos 20 años. O sea, eso es totalmente inaceptable. No deja de ser siempre un botín, Fernando. Lamento Por mucho. supuesto, es un botín que se quieren apropiar. ¿Para qué? Para, apalear las cuentas de los asegurados por los próximos 10 años. Entonces, después de 10 años se acaba ese dinero y volvemos al mismo problema, pero agrandado. Porque has incorporado al sistema antiguo a 600.000, 670.000 para ser exacto, de cotizantes en el sistema mixto. Hay 670.000 cotizantes en el sistema mixto que han ahorrado dinero los últimos 20 años. Y ese dinero se lo quieren llevar para el fondo antiguo. Eso no es aceptable. Hablamos de más sobre la Caja de Seguro Social porque un medio de comunicación como este, una cadena nacional que cubre todo el territorio, estamos obligados y cumplimos con eso de hacer docencia sobre temas, sobre todo sensitivos. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, el doctor Fernando Aramburu Porras nos está dando su tiempo, su experiencia, su conocimiento acerca de una opinión autorizada sobre el tema del seguro social, la crisis del seguro social, una solución que se ve lejana, pero que aparentemente, quiero tener mucho cuidado en lo que digo, estamos en la búsqueda de sosegar el clima, un clima que a veces se torna pesado. Que exista buena voluntad es importante, pero que haya sobre todo la formalidad y el compromiso de lo que se diga ahí y se logre concretizar, de darse, se cumpla. Camila, adelante. Sí, nos comentaba en el cambio comercial un detalle adicional que tiene la propuesta del CONEP, del sector privado, perdón. O sea, la propuesta del CONEP es una propuesta que busca un sistema sostenible, autosostenible. O sea, que el mismo sistema se financie solo, no requiera mayores aportes del Estado. Entonces, ¿qué hacemos con los que están actualmente en el sistema de beneficios definidos? Bueno, a los que menos de 50 años, hombres, y de 45 años, mujeres, que están en el sistema, que todavía no se han jubilado, que están en camino a, se les reconoce, se les da un bono de reconocimiento por sus aportes al Seguro Social en su vida laboral y se les incorpora con ese bono al sistema de cuenta individual. Entonces, aparte, eso se saca. Entonces, ¿quiénes quedan en el sistema antiguo? Los mayores de 50, hombres, o sea, 12 años más para jubilarse, y las mujeres, 12 años más para jubilarse. O sea, no se les cambia el sistema a los que tienen 50 o más hombres, 45 o más mujeres. O sea, esos van a permanecer en el sistema antiguo, se van a jubilar con el 60% de sus mejores 10 años, claro, si cumplen las 240 cuotas mínimas que establece el Seguro Social. Y el resto entra al sistema de cuenta individual con este bono de reconocimiento. Lo mismo se hace con los jubilados que están en el sistema mixto. Tú, Camila, se te va a dar un bono de reconocimiento por lo que has aportado en el subcomponente o sea, el sistema mixto tiene dos componentes. Dos. Uno, el subcomponente de beneficios definidos, que es hasta $500, y el de ahorro personal, que es de más de $500. Por el primer componente de beneficios definidos del sistema mixto, o sea, hasta 500, lo que tú has aportado, o sea, 15% de $500, $75
mensuales que has venido aportando durante los últimos 10, 15, 20, no sé, depende de la persona, se le da un bono de reconocimiento. Entonces, se incorpora toda esta gente al sistema de cuenta individual a partir de la fecha. Entonces, esa es la propuesta, es una propuesta con un pilar, obviamente un primer pilar solidario que cubre a aquellas personas que no llegan a un nivel de $255, que es lo que en este momento se está hablando y que se va ajustando en el tiempo. A ver, hay mucha ilusión con la designación del señor Dino Moon al frente de la Caja de Seguro Social. Muchos sectores que lo ven con agrado por la trayectoria que tiene en el sector privado. Usted hablaba de... Otros con rechazo, eso es importante. Por eso dije, por eso Ajá. dije, no pocos, obviamente, son los que respaldan ese tipo de decisión tomada que lo ha llevado al cargo, pero doctora Aramburu Porras, usted hablaba de excelencia, usted hablaba de una administración de lujo, pero tendrá que enfrentar temas que hasta ahora muy pocos han querido tocar. Por ejemplo, el de la mora quirúrgica. Y hay que hablar de eso, hay que ponerse en la piel de los demás para entender el problema de dentro. El tema, por ejemplo, de las citas médicas, que son tortuosos lo que vive la gente. No una cuestión nada más de dinero, doctora Porras, la Sí. falta de medicamentos que hemos hablado aquí. Entonces, eso tiene que ir paralelo a la solución económica con el servicio que se le brinda al asegurado, que es el que paga para que el seguro social exista. ¿Me explico, doctor Porras? Sí, sí, obviamente, ¿no? Yo creo que la gente está más preocupada por el sistema de prestaciones médicas que por el sistema de pensiones. Hoy en día la gente, lo primero que le preocupa es cómo me voy a atender yo en caso de que yo me enferme. O sea, ese es el mensaje que hay que mandarle también a los que no están asegurados. Entonces, el servicio no está siendo satisfactorio. Hay mucha queja, hay mucha mora quirúrgica, hemos visto casos patéticos, dramáticos, de gente que no es atendida porque falta esto, falta el insumo tal, falta el otro insumo tal, lo mandan de un lado para el otro. El otro día había un ejemplo de un señor que porque no había la bandeja quirúrgica, no sé, no operaban, entonces lo mandaban a otro lado, de ahí lo regresaban, o sea, inaceptable, ¿no? Entonces el equipo del señor Mon, Dino Mon, es una persona con experiencia. Él ha trabajado en el sector privado, en la compañía de seguros, en varias. Bueno, lleva un equipo bastante, hemos visto un equipo de gente preparada. Le deseamos la mejor de las suertes. No es un tema fácil y no es un tema que se va a resolver de la noche a la mañana. Es un tema que requiere mucho esfuerzo, mucha limpieza del seguro social, porque en la medida que tú tienes toda esta gente, Nico, en exceso, ¿qué es lo que causa esta gente en exceso? Más burocracia, más trámites, más entorpecimiento. Es en vez de facilitar. Yo no estoy diciendo que voten a todo el mundo, no. Que vean cuál es el personal que se requiere para dar un buen servicio y no estar utilizando los fondos de los asegurados en este tipo Fernando, de planillas Fernando, políticas. eso, o sea, quitar el concepto de que la Caja de Seguro Social es una agencia de empleos, porque allí van a parar muchas soluciones políticas, entre comillas. Nombran gente que no tiene la idea mínima acerca de lo que representa la institución y ya vemos la carga. ¿Cómo se hace para quitarle ese gordo, esa grasa, Fernando, aplicando la tijera o no? Bueno, hay que racionalizar el recurso humano, o sea, hay que buscar, hay que hacer una reingeniería y hay que, claro, de forma paulatina, no puede ser una cosa drástica por evitar un problema social, pero hay que ir reduciendo el personal a lo que es estrictamente necesario. Ese dinero no le pertenece ni al Estado, menos a los partidos políticos, menos a los políticos de turno, le pertenece a los asegurados. Si esa expresión que acaba usted de lanzar, doctora Aramburu Porras, se cumpliera al mínimo y se tomara conciencia de quiénes son los dueños de la caja de seguro social y que hay que respetar la propiedad ajena. Es correcto. Ese es el fondo porque se puede especular mucho. ¿Eh? Oiga, finalmente han sido ratificados algunos miembros de la Junta Directiva. No se puede seguir con la misma política que ha tenido hasta ahora la criticada Junta Directiva. ¿Qué opinión le merece así en breve? Porque ya la Asamblea Nacional lo ratificó. El rol que debe jugar, usted fue director general del IRRE, usted manejó una institución
grande, importante, que tiene que ver con la seguridad nacional. ¿Qué propondría usted al Bueno, respecto? ellos tienen que cumplir con la ley. Por ejemplo, en el 19, en 2019, la Junta de Actuarios hizo un informe, que es el informe que se está usando ahora y que te recomiendo que mires, Camila, si tienes más interés, donde una de las cosas que ellos recomendaron fue revisar el tema de las pensiones, porque hay una norma en la ley 51 que las reservas tienen que ser 2,5 mayor, dos y medio veces el monto de las pensiones que se pagan anualmente. Y no estaban en 2,5, estaban en 1, menos de 1. Entonces, la Junta de Actuarios tiene la obligación de decirle a la Junta de Directiva, señores, ustedes tienen que hacer reformas, ustedes tienen que tomar, el gobierno tiene que poner más dinero, o ustedes tienen que hacer reformas al sistema para llegar a tener 2,5 reservas, y no se hizo. Eso fue en el 19, listo. 20, 21, 22, 23. O sea, han pasado 5 años, esa directiva no acató lo que la Junta de Actuarios y la ley los obligaba. O sea, claro, ellos informaron al órgano ejecutivo, el órgano ejecutivo dijo, no tengo capital político, no puedo hacer... O sea, es una irresponsabilidad. Esto no puede... Por eso que yo felicito a este gobierno, al presidente Molino, que él ha decidido enfrentar ese problema que por ley, no por decisión política, se debió enfrentar hace 5 años. Y eso de que no habían estados financieros, eso realmente es mortal para cualquier empresa. Bueno, ahora publicaron, para que tú veas, ¿no? Cuando se quiere, se puede, publicaron los estados financieros a diciembre del 23. Claro, no están auditados, pero por lo menos son una fuente de referencia para los analistas como yo y otros muchos que han por primera vez, yo por primera vez que veo unos estados financieros y entonces están colgados en la página que correspondiente al debate, ahí están colgados los estados financieros del 23, 22, 21 para atrás. Por primera vez los vemos. O sea, ¿cómo es que antes no se pudo hacer esto? O sea, no Vergüenza. tiene justificación. Realmente deplorable en la forma en que se ha manejado el Seguro Social en los últimos años. Que es Vergonzoso. la causa de lo que estamos viendo. O sea, Oiga, exceso de personal, exceso de gasto. Hay $2 millones en medicinas vencidas. qué locura. O sea, Que sepamos, que sepamos. o sea, Ahora- inaceptable, ¿no? Una cosa, o sea, la tarea que tiene el señor Mon y su equipo es tremenda, pero tenemos esperanza de que den un golpe de timón y cambien el rumbo de esta institución. Y que no se repitan los errores que hasta ahora nos han llevado a esta situación Exactamente. básica apocalíptica. Doctor Fernando Aramburu Porras, muchas gracias por sus ¿Cómo no? aportes, que eso es lo importante. Que Gracias, tengan- Nito, por invitarme a la orden, Camila. Encantado. Rubén, Muchas que no he gracias. dicho nada, Rubén estaba ahí escuchando. Está nutriéndose de la savia. Muy bien, Rubén. Saludos. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.